Dani, ya estás en vivo. Quería aprovechar este en vivo para saludar a William Garzón. Este es el último en vivo de este ciclo, pero William ha sido puntual en todos los en vivos que hemos tenido los miércoles. Muchas gracias por tus saludos y tus preguntas. William, saludamos a todos los que han hecho de este espacio algo recurrente, pero un abrazo especial para William y bueno, para todos los asistentes. Inicia el en vivo. Bueno, buenas tardes y buenos días para todas las personas que nos acompañan durante toda esta experiencia en vivo. Mi nombre es Daniela Salinas, yo los voy a estar acompañando durante todo este evento y con nosotros también van a estar Lady y Cindy Campillo. Ellas son, Cindy es psicóloga, comunicadora gráfica y diseñadora social y Lady es negociadora internacional y gestora administrativa de logística y de proyectos. Son emprendedoras sociales que empezaron desdibujando desde Colombia en el año 2017 estereotipos, ahora están en Barcelona, lugar donde ambas crearon la empresa de Paisalanes, una plataforma que promueve la migración positiva y responsable, desdibujando estereotipos alrededor de la migración. Además, ellas desarrollan actividades de fortalecimiento de emprendedores en diferentes etapas de maduración en cuanto al networking y marketing a través de la metodología de aprender haciendo. Lady Cindy, bienvenidas a toda esa experiencia en vivo. Hola, gracias. Estamos muy emocionadas de conectar con nuestra gente. Recuerden a todas las personas que nos están viendo que pueden realizar sus preguntas a medida que la conversación vaya transcurriendo. La semana pasada, por una actualización de Teams, no se pudieron hacer preguntas, pero hoy pueden hacer como todas las preguntas que ustedes quieran alrededor pues de toda esta experiencia. Este es pues nuestro último en vivo de todo este ciclo de experiencias de personalidades que han estado transfiriendo aprendizajes en torno a habilidades del ser. Y para comenzar quisiera Lady Cindy que me contaran un poquito y nos contaran a todos como cuál es su propósito, cómo empezaron con la empresa que justamente surgió a partir de la pandemia y un poquito de ustedes desde su profesión. Bueno, nos miramos porque somos opuestos, entonces cuando hablo yo ya hablo desde el business y desde el operativo y Cindy habla desde el corazón. Entonces lo voy a contar yo. Cindy y yo somos hermanas y somos soulmates, básicamente somos el matrimonio perfecto. Hemos emprendido desde 2015 contra todos los pronósticos, contra viento y marea y pues los azares de la vida y muchísimos movimientos que luego les iremos contando nos trajeron acá. Tú preguntas que cuál es nuestro propósito y yo creo que apenas lo estamos descubriendo ahora y nuestro propósito es dar. Siempre hemos buscado dar y darnos, pero darnos desde el saber, desde el hacer, desde lo que nos gusta, desde lo que nos apasiona. Y de ahí es que surge Paisalanes, ¿cierto? Al vivir este proceso de desarraigo, de salir del país, de lo conocido, de dejar la familia, de venir a otro lugar, a comenzar de nuevo, pues se viven otras experiencias, te posicionas en un lugar muy distinto en el mundo y eso te lleva a muchísimas situaciones. Y nosotros siempre hemos tenido la vena del emprendimiento y de lo social. Eso es algo como que el que es no deja de ser, como decimos en Medellín. Entonces, Paisalanes comenzó como con la intención de compartir, de abrir una ventanita para que nuestros conocidos pues vieran y se empaparan un poco de la dinámica, de cómo era la cultura, de cómo era nuestro proceso y en qué momento se terminó volviendo este negocio. Se fue mutando. Empezamos a conectarnos con otras personas porque curiosamente cuando nosotros llegamos acá lo hicimos por medio de gente local, o sea, de catalanes o españoles y no teníamos casi contactos pues como paisas o colombianos y era súper extraño, pero luego de que empezamos a movernos así empezamos como a conectar con otra gente de allí y empezamos a ver que había una sinergia genial, que había gente con unas ideas increíbles y empezamos a hacer como una red, se empezó a crear una red
empezamos a contar las sus historias, historias, empezamos a aprender de sus emprendimientos, a compartir con ellos lo que nosotros habíamos aprendido, y eso se está haciendo como una bola de nieve, o sea, es algo que se ha ido generando de manera muy orgánica, pero también muy organizada. Exacto. Porque es producto de 5 años que llevamos intento, error, intento, error, y aprendizajes, y de transformaciones, y de mutaciones. Entonces, yo creo que ese es el Paisalán, ese es el producto de todo lo que hemos venido haciendo todos estos años. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles han sido 2 o 3 obstáculos que ustedes han encontrado para llegar hasta donde están hoy en día? Pero entonces, 6 obstáculos o 3. ¿Qué obstáculos? ¿Cuál será la cantidad la eligen ustedes? Este y este, pero yo no sé, ¿cómo lo quieres? No, yo puedo decir uno desde el ser, porque me gusta mucho, como siempre, mirar hacia mí. O sea, lo que pasa es producto principalmente de lo que yo soy, o lo que yo creo, o lo que tengo, o lo que sé. Entonces, uno de los principales obstáculos, que no es un obstáculo como tal, sino que es algo que puede permitir o hacer que las cosas sean más fluidas o más lentas, y es creer en mí. O sea, cuando yo empecé a creer con verdadera convicción en mí y en ella y en las ideas, todo ha fluido mucho más rápido. Entonces creo que si en un pasado hubiese trabajado con mayor anterioridad y fuerza en el creérmelo, o sea, en creerme lo que sé y lo que puedo hacer, quizá habría sido más rápido como a esa velocidad o esa evolución. Vale. Ya tú dices. Bueno, yo identifiqué de hecho dos obstáculos, y también son desde el ser, pero desde el ser de la vida. Es decir, y ¿sabes qué? La palabra obstáculo como que yo lo llamaría retos, porque al final la vida está llena de luces y sombras. Entonces no podemos decir, porque obstáculo es como algo que te frena, que te para. En cambio, reto es como algo como bueno, ¿qué vas a hacer? Uno es la enfermedad, que justo surgió este año acá en España, muy recién llegada, muy recién todo nuevo. Me diagnosticaron carcinoma papilar de tiroides, entonces fue compaginar muchísimas cosas al tiempo. O sea, es decir, te enfrentas a miedos, a un proceso de salud, lo físico, lo psíquico, lo emocional, lo familiar, pandemia. Entonces, ¿cómo continúas con proyectos? Eso ha sido el reto más grande de mi vida. Y yo creo que de todos, ¿sí o no? Entonces eso, es como, ¿cómo continúo siendo una persona productiva o una mujer? ¿Cómo me sigo reconociendo como una mujer productiva, como un ser vivo y útil en medio de un proceso de curación? Eso ha sido un reto grandísimo. Y el otro fue el proceso de desprendimiento cuando llegué. Porque dejé todo, o sea, yo tenía una vida completamente montada, según los parámetros sociales, la tenía muy bien montada, y se dejó atrás. Y volver a empezar de cero, con idioma, con gente, no sabes coger un bus, no sabes salir de tu casa, no conoces a nadie, todo eso. Entonces han sido 2 de los retos más importantes y cosas que nos han impulsado, yo creo que acelerar todas estas iniciativas de una manera mucho más eficiente. ¿Y cuáles han sido esas lecciones aprendidas a lo largo de toda la carrera y todos estos 5 años que ustedes han venido trabajando en tratar de sacar un emprendimiento adelante? Yo creo que, conectando con lo que ella decía del reto, el reto es el camino. Es decir, nosotros hemos aprendido que no, bueno, Lady y yo hablamos todo el tiempo, parecemos filósofas, o sea, transformamos el mundo tomándonos un café. Y en muchas ocasiones ha aparecido el tema del error, porque es algo que también está estereotipado y a lo que le unimos todavía mucho, y que cada vez entendemos y lo apreciamos más, porque es que, o sea, de cada obstáculo, dificultad que nos hemos encontrado, hemos simplemente buscado la forma de pasar
por él, a través de él o por encima de él, no sé, o sea, No, el obstáculo es simplemente esa situación que te pone a prueba la creatividad, la recursividad, la solución de problemas, si es que tienes que aprender a comunicarte, si es que tienes que aprender a pedir, si es que tienes que ser más humilde, si es que tienes que estudiar más, si es que tienes que dejar o desaprender, o sea. Y que recuerdo algo que dijiste en estos días, que por cierto ya graduada en emprendedora, Cindy, como estructura de personalidad, era la mujer más cuadriculada y gallina que haya en el planeta Tierra. ¿Sí o no? No hay otra manera de describirlo. Sí, a mí me gustaba tener control absoluto de todo y todo era así, o sea, como lineal. No quería arriesgar absolutamente nada. Y justo en estos días que estábamos hablando, me decía, a ver, que comenzar este proyecto, no sé qué, lo hubiese empezado antes, así me hubiese empezado a equivocar más rápido. Como, ¿what? O sea, como que mirando equivocarse con ilusión, como, uy, qué bueno, me voy a equivocar porque sé que voy a corregir, entonces me pareció como, mira. Yo creo que esa ha sido de las principales enseñanzas, que en realidad el error hay que buscarlo y hay que recibirlo, o sea, es como, o cuando uno se siente en una situación difícil que uno cree que, o sea, de aquí no hay salida, porque a mí también este año me pasaron cosas fuertes y, o sea, no veía futuro, yo no veía panorama. Y ver que sí hay, y que a partir de esa situación que te pone como oscuridad absoluta, es que empezás a sacar de vos y de lo que tenés a tu alrededor una cantidad de recursos increíbles, y que eso te vuelve como si vieron Dragon Ball, como una transformación más y otra transformación más. Entonces es verte, mirar atrás y ver cómo has ido creciendo. Es algo súper lindo y es gracias a eso, a equivocarse y a seguir intentando y a ser tercas, muy, muy tercas. Bueno, yo tengo otra observación, otro aprendizaje de este tiempo, y es cómo dar desde el amor. Es decir, esto de hecho es tendencia, o sea, hoy día los negocios que son más conscientes, que son más sostenibles, los negocios que tienen un alma o los negocios que tienen una historia, generalmente tienen más éxito. Sin embargo, cuando esa esencia o ese dar no es fingido, se nota y fluye. Y conecta. Y ahora, ve, vos no te imaginas la pasión, o sea, es como las ganas y el disfrute de lo que hacemos. O sea, Cindy dice, es que mi espacio zen es diseñar. Es que soy la mujer plena cuando diseño y veo sus ilustraciones y sus cosas. Y yo, cuando estoy todo el tiempo pensando y trabajando y conectando. O sea, a mí me apasiona escuchar a alguien y que me diga, y yo hago esto, y yo empiezo a pensar como, ay, y si hacemos esto, y esto se conecta así, y esto así, y así, y así, y ver que luego se materializa, guau. Entonces, cuando tú transmites, cuando aprendes a transmitir ese goce en un proyecto, ¿cómo no va a funcionar? Es que es como una relación. Y otra cosa, la última, lo prometo. Otra cosa que hemos aprendido es que todo lo que uno aprende le sirve, porque muchas personas dicen, ¿qué tiene que ver psicología y diseño? Dedíquese a una sola cosa, especialícese en una sola cosa. Y yo que es que por algún lado yo tengo que conectar esto. Y sin forzarlo, eso simplemente se dio. Me gusta el diseño, me gusta el arte y me gusta el bienestar humano y trabajo en eso sin necesidad de como segmentarme, o sea, lo combiné. Entonces la gente cree que se tiene que especializar o en lo que da plata o en lo que está en la tendencia o en lo que le dicen, y en realidad es en lo que a uno le sale de por acá y que necesita investigar y leer, o lo que más escucha, lo que más lee, lo que más ve en YouTube, es por ese lado. Es por ahí, y todo lo que aprendes lo vas a poder aplicar en algún momento. Sí. Y después, la última. Que a uno le enseñan, o generalmente cuando se habla de emprendimiento te dicen, enfóquese en una idea. Bueno, que no está mal, o sea, no estoy diciendo que uno tiene que montar 30 empresas al mismo tiempo. Sin embargo, uno puede tener muchas ideas al mismo tiempo. Uno puede tener varios proyectos de emprendimiento al mismo tiempo.
sino que se van a ir dando de acuerdo a cómo fluyan o a cómo le metan la energía, pero no limitarse, es darse permiso de hacer. Y que seguro se va a equivocar en varios y entonces solo algunos van a sobrevivir. Eso también. Sí, Ya. ahora sí ya. Next. No, no se preocupen que igual todos estos aprendizajes nos sirven un montón a todas las personas que las estamos escuchando. Incluso una de las preguntas que nos hace el público es cómo superan la frustración cuando las cosas no salen. Yo creo que la frustración no se supera, se transforma. Algo que me ha enseñado a mí la vida, que me la ha enseñado de la manera jodida, es aceptar las emociones, es decir, o aceptar los estados de la vida y del cuerpo. Por ejemplo, antes yo tenía la concepción de que siempre tenía que estar trabajando, o que ser productivo era siempre estar trabajando, o satanizar las emociones que se catalogan como negativas, es que estoy triste, es que tengo rabia, es que esto no funcionó, verbalizar las cosas, expresar las cosas, decirle que no a la gente, pasar una vergüenza, todo lo que se cataloga como incómodo era como mejor evitémoslo. Y en realidad, cuando algo no funciona hoy día es como, ¿por qué será? Luego nos vamos a dar cuenta. Y sí, luego te das cuenta. Ve, ¿te acordás que tal cosa no te funcionó por este lado y como estabas de triste y como lloraste y como no sé qué? Ve, mira por dónde se dio, qué cosa. Es como tener un poquito de intuición y mucha fe. Y, no, ya. Y creo que como a mí me ha funcionado, porque yo sí he tenido, yo antes también tenía la idea de hasta que no sea perfecto no lo hago, y eso me frenaba horrible porque entonces nunca terminaba nada, todo para mí siempre estaba inconcluso. Y cuando empecé como a soltar esa idea de perfección y me empezaban a decir que no, esto no me gusta, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Cuando a ti te dicen que no tantas veces, ya el no hace parte de la vida, o sea, no te lo tomas personal, es simplemente, no, bueno, vuelvo a intento. Entonces, alguna vez yo escribía eso, como, ojalá te digan muchas veces que no, porque es que ese no, como Arjona, literal. Dime que no, porque voy a encontrar la forma de que me digas que sí. Entonces es como, o sea, el no es jamás, el no es no esta vez, no así. O no por aquí, o sea, yo pienso que la frustración es como como hacerle el duelo, o sea, es algo que duele, súfralo, llórelo, patalee, pero no se quede ahí, porque ya esa frustración se vuelve en excusa. Y eso ya estamos hablando de otra cosa, y ya un pretexto no te va a dejar mover, pero si yo quiero estar aburrida hoy tirada en la cama, porque una empresa me dijo que no, porque me dijeron que mi trabajo era malo, yo tengo todo el derecho de sentirme mal. Y de llorar y de hacerle el duelo y continuar, porque la vida es así. Totalmente de acuerdo con las dos. ¿Ustedes dónde pueden encontrar conocimiento? ¿Dónde encuentran conocimiento? ¿Cuáles son esos líderes del mundo que siguen? ¿Qué libros leen? ¿Qué páginas web o grupos ingresan para aprender cada día más? ¿Qué siguen ustedes que les puedan recomendar a otras personas también a seguir? Bueno, a ver, yo soy muy como la filosofía de Paisalanes, muy learning by doing. Yo voy, hago, me estrello, me devuelvo, consulto o intento, pero me encanta ver materializado, entonces yo soy más de hacer. De si yo estoy viendo una conferencia, no sé, de TED, por ejemplo, o estoy leyendo, ella me refiere muchos libros. En general, por ejemplo, últimamente yo intento nutrirme mucho desde el ser, porque es que es la base para todo. Si yo estoy bien, el universo está bien, los proyectos están bien, entonces ella me recomienda, no sé, videos o podcasts, pero yo así como muy académica, no. Yo soy más de ir haciendo. Estamos haciendo, por ejemplo, un máster en innovación social que sacó Playground, que cuesta 10 euros, y que es la locura, porque es súper económico, súper práctico, súper rápido, y ese es el tipo de contenido que buscamos ahora, cosas más de direccionamiento, haga aquí, no sé qué. Por ejemplo, las conferencias que ustedes nos pasaron de referente.
este señor me interesa por esto, entonces yo me voy más por ese lado. Encuentro conocimiento en cualquier parte, porque estoy muy atenta al medio, yo escucho mucho lo que la gente habla, lo que veo, y voy conectando con lo que hago, entonces para mí hay conocimiento en todas partes, porque todo me puede servir para algo, entonces voy archivando información y luego, esto me sirve, así aprendo yo. En cambio ella sí tiene otra corriente muy diferente. Bueno, yo sí soy más come libros. Pero sabes que aprendí con alguien que conocimos de acá, que todo está en Google. Entonces yo soy muy de YouTube y de Google. ¿Cómo superar la frustración? Porque me digan que no, literal, así busco. O sea, si yo tengo una pregunta existencial, pues, si no la sé o si no le pregunto a mi psicólogo, si no le pregunto a un amigo, pues la busco en Google, literal. Y si quiero recomendar 3 libros. 3 libros que nos hemos leído, creo que las 2. Y, bueno, no, el primero no. Y que también pues muy enfocado al ser, porque es como lo que nos mueve, nosotros nos movemos, es en función de, pues, de compartirle a la gente cómo transformándose uno mismo y nutriéndose uno mismo es que lo de afuera puede también germinar y expandirse, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé mi proceso personal, porque como psicólogos, pues a nosotros nos piden un tiempo de psicoterapia, ¿cierto? Pero lo ideal sería que las personas se regalaran ese espacio para conocerse, o sea, ni siquiera tiene que ver con trastorno, no tiene que ver con problemas, no tiene que ver con nada caótico, es simplemente un espacio muy, muy tuyo en el que vas a conocer cosas que en otros espacios no se van a dar. Se los digo como psicóloga y como paciente. Y mi terapeuta me recomendó un libro muy bonito en su momento que se llama Mujeres que corren con los lobos. Es un libro muy lindo, es de psicología analítica, puede que sí tenga conceptos pues de psicoanálisis, pero creo que es comprensible, es grande, se puede leer como muy despacio porque ella utiliza mucho los cuentos para hablar de los problemas como de las situaciones cotidianas o de los problemas psicoemocionales que podemos sufrir. No es exclusivo para las mujeres porque se enfoca pues en mujeres porque ha trabajado mucho con mujeres, pero habla de la psique como esa parte humana. Entonces se los recomiendo mucho si están atravesando por un proceso como de identificación de dónde estamos en este mundo, para dónde voy, por qué me pasa esto, por qué repito esto, por qué siento esto. Eso como a nivel profundo, creo que es uno de los más, pues para mí es muy significativo. El otro, se lo ha leído más ella que yo, que es El arte de que todo te importe una mierda. No sé si podíamos decir la palabra. El arte de que casi todo te importe una mierda. El arte de que casi todo te importe una mierda. Pero ese business es muy bueno, muy práctico. Eso es para los más prácticos, es para los que quieren también ver cómo es el comportamiento humano. Es como para prestarle importancia a las cosas que a veces pesan sin necesidad. Y que te mantienen como atado ahí, queriendo hacer una cantidad de cosas, y las ideas y las referencias y el qué dirán y no sé qué, te mantienen atado. El otro. ¿Sabes cuál? El de Perdiendo la Virginidad de Richard Branson. No, bueno, ese no me lo leí. Tú me lo recomendaste. Se llama Perdiendo la Virginidad de Richard Branson, ese también que es el creador de Virgin. Ese sí es la locura, es el emprendimiento. Y el otro es El Camino del Artista. Y no es exclusivo para artistas. Bueno, sí es exclusivo para artistas, pero yo lo recomiendo también a nivel general para todo el que quiera empezar a practicar algo que le suena, que le resuena, que le mueve. Porque yo creo o creemos que el arte no es solo lo que se pinta, sino cualquier cosa que uno hace con amor y que también es para que otros la disfruten o se beneficien. Entonces, entendiendo arte como todo eso que el hombre puede hacer, que puede hacer bien o con amor. Y ya pues muchas conferencias, TEDx, YouTube, o sea, YouTube y podcast, en el tema que se les dé la gana, o sea, es poner la palabra clave y el universo. Audiolibros también les recomiendo mucho si no les gusta leer, mientras están escribiendo tal cosa, mientras están duchando, mientras están limpiando la casa, hay tiempos muerticos que pueden ser
o sea, súper nutritivos y que te van a empezar a transformar la mente o ampliarla sin ni siquiera darte cuenta. Bueno, de hecho hay una teoría que dice que si uno le dedica 10.000 horas de estudio o de práctica a un tema, ya te consideras un experto, ya te volviste un experto. Entonces empezar a que esos tiempos muertos, como lo dice Cindy en el bus, no sé qué, sumen a esas 10.000 horas. Que 10.000 horas Son como 5 años. Creo que podemos dejar por ahí. Está perfecto. ¿Cuáles son 2 o 3 herramientas que ustedes les recomiendan a las personas para que sigan? ¿En qué sentido? Herramientas o metodologías, sí. Ok. O que ustedes apliquen en su vida personal también se vale. Bueno, fundamental el planning. Nosotros utilizamos Trello, que es una plataforma gratuita para gestionar proyectos, pero que sirve muchísimo y es muy fácil de usar para planear actividades de grupo, para hacer seguimiento de tareas, para gestionar ideas, hacer como una base de datos, de ideas para seguir el proceso o el avance de las actividades, mejora la comunicación. Trello nos ha cambiado la vida. Transformó Divergente en su momento. O a nivel personal, o sea, simplemente es como unas columnitas, hace de cuenta o hagan de cuenta que tienen un tablerito de acrílico y van a coger los post-it y van a hacer columnas. Ideas, ¡pum! Una columna de puras ideas. Otra columna de pendientes de esta semana. Entonces, desde aquí pasas acá, en proceso, hecho, revisado. O sea, puedes crear las columnas que quieras y vas moviendo esto. Pum, pum, pum. Otra es una agenda. Si no son muy tecnológicos, aunque evidentemente la tecnología es nuestra mejor amiga, utilizar una agenda. Todo calendarizarlo, todo, porque si tú no lo escribes, o sea, cuando uno escribe aprende 2 veces, me enseñaban a mí en la escuela. Entonces, si no tienes un calendario, tenga una agenda, tenga un cuaderno. Si no tiene un proyecto, empiece a escribir su día a día. Hoy voy a cocinar, planchar, a tal hora voy a hacer la compra, a tal hora voy a llamar a fulanita e ir haciendo un chequeo, porque eso va a fomentar la disciplina y el seguimiento de las tareas y el logro de objetivos. Sí, eso me ha servido mucho a mí porque tengo la cabeza como, no sé, yo no tengo la capacidad de planear, estructurar, se me dificulta muchísimo. Y desde que estoy planeando el día con hora, o sea, literal, al día anterior, me voy a despertar a tal hora, hasta tal hora hago esto, ¿no? Y cuando cumplo se siente súper bien, entonces eso te motiva a volverlo a hacerlo al día siguiente. Se los recomiendo mucho, yo que he luchado muchísimo con esto de la planeación. Y otra que también introduje hace poco es cualquier aplicación de finanzas, así sea personales, o sea, cuando uno empieza a hacer un rastreo más consciente como del dinero, así sea un centavo que a usted le ingrese, así ni siquiera tenga, es empezar a ver así, o sea, literal enfrente tuyo, ante qué estás económicamente, qué moves, en qué más gastas, por qué te entra dinero o de qué tanto te sale. O sea, a mí me ha encantado para volver como a encaminar mi economía. Eso es. Está súper bien. ¿Cuál ha sido un caso de éxito que ustedes hayan tenido, tanto laboral o personal, como lo quieran enfocar, pero algo que ustedes consideren como un caso de éxito? Nosotros. Relacionar al éxito en términos económicos, no, mejor replanteo. Preferimos no relacionar el éxito en términos económicos para desdibujar también ese estereotipo, porque el éxito es algo muy subjetivo, ¿cierto? Está muy ligado a las metas personales de cada uno. Entonces, ¿por qué digo que nosotros? Porque al venir del contexto en el que vivimos, o de la historia que nos rodeaba, o de cómo nos criamos, o de todas las situaciones que hemos tenido que atravesar en el ámbito personal, no tendríamos por qué estar viviendo en Europa.
ni teniendo pues como la vida que tenemos ahora, ni ejecutando proyectos, ni teniendo los contactos, ni siquiera teniendo ideas. Entonces, eso ya per se es un caso de éxito, ¿ya? Y otro es por ejemplo, cuando vinimos la primera vez, que vinimos sin gastar un peso. Eso es un caso de éxito y de mucha creatividad, es decir, cómo uno puede derribar muchas taras y muchos paradigmas alrededor de infinidad de temas cuando pone en práctica la creatividad, ¿ya? Sí, o sea, yo siempre he luchado como con esa idea de que estar en Europa es ser exitoso, porque yo me levanto todos los días y pues igual tengo que pensar en dinero, en qué hacer, o sea, no es que aquí estamos siendo exitosas y famosas, no, y que el solo hecho de estar en otro lugar geográfico no te hace una celebridad. Pero sí es el hecho de saber que con todos los pronósticos en contra, te has mantenido como en función de eso, de tu propio crecimiento personal y profesional, y has logrado atravesar muchos límites, a veces burocráticos, a veces sociales, a veces geográficos, políticos, pues de todo lo que implica estar en un contexto, una situación histórica y geográfica X que nos puede pasar a nosotros, pero que también lo puede contar alguien de África, que lo puede contar alguien de cualquier otro lado. Exacto. A eso mismo me refería yo. O sea, no quería exaltar el hecho como tal de estar acá, sino la transformación y lo que significa haberlo materializado teniendo en cuenta esas circunstancias. El público nos pregunta, ¿ustedes han tenido mentores a lo largo de sus carreras que las han guiado durante toda la carrera? Sí, sí, Piridi. En la vida se van a encontrar muchas personas y que les van a enseñar muchas cosas, entonces hay que estar muy abierto. Y que, por ejemplo, uno se pone a hacer retrospectiva cuando ya ha pasado el tiempo, porque es muy bacano cuando llevas tiempo haciendo algo, porque es como, y hemos tenido mentores y maestros de todas las categorías. O sea, yo los llamo ángeles, porque cuando una persona abre su ser, su saber, abre las puertas de su conocimiento, de su empresa, de sus contactos y te recibe independientemente de lo que transmitas, porque sabes que vivimos en una sociedad que se rige por parámetros de apariencia, de contactos. Entonces llegar tú con tu fundación súper chiquita, nosotras dos súper humildes, lo más sencillo de la vida, a tocarle la puerta a una persona que maneja business súper grandes, negocios súper grandes y no sé qué, y sentirte aceptado, ¿cierto? Y validado, ha sido muy bonito. Y un mentor que es fundamental y que lo hemos reconocido abiertamente, es nuestro padre, ¿cierto? Nuestro fan. Sí, es nuestro fan. Bueno, nuestra familia es nuestra fan, pero nuestro padre, mi papá, ha sido... Nosotros decimos mi papá, aunque es el mismo papá, pero tenemos el vicio de decir mi papá. Nuestro padre ha sido un impulsor de nuestras ideas todo el tiempo y justo nos decía hace poco, ustedes me han enseñado a vencer el miedo. Él tiene 58 años y ustedes me enseñaron a vencer el miedo de seguir mis sueños por verlas a ustedes luchar. Y eso fue de las cosas más bonitas de la vida. Entonces, sí, mentores muchos, y mentores tantos como tú quieras, es decir, un mentor es alguien al que tú decidas prestarle atención y darle validez a esas palabras. Pero que también ha habido otros que han querido abiertamente como guiarnos, escucharnos, apoyarnos en momentos donde hemos estado súper mal. Y de hecho voy a añadir a una pregunta que hiciste antes de qué habíamos aprendido y que se conecta con esta de los mentores. Yo creo que también es muy importante cuidar las relaciones, o sea, ser muy, muy cuidadosos con cómo te das y cómo te comunicas con los demás, por eso, porque tú no sabes enfrente de quién estás y esa persona que te puede dar, y no hablo en términos materiales, sí, sino en términos de conocimiento, de sabiduría, de contactos, de oportunidades, de tiempo, de espacio.
Entonces... Y sabes que Cindy toca ahí algo muy importante con el tema de los mentores, y es que yo soy muy de dichos. En Medellín decimos que el acomedido come de lo que está escondido, ¿cierto? Y eso nos ha sucedido a nosotros a lo largo de nuestra historia de vida y de emprendimiento, porque la organización con la que vinimos la primera vez a Europa fue una organización a la que nosotros le abrimos la puerta en Medellín, le ayudamos de la manera más desinteresada y con todo el amor del mundo, y ese mismo amor se retribuyó con la oportunidad de poder venir. Entonces mira que uno a veces, cuando hasta en el trabajo, o bueno, pongámoslo emprendiendo, es como, es que qué pereza, es que vea, es que trabajar gratis, es que no le van a dar es que si a uno no le reconocen. Sí que es cierto que uno debe darle valor a su trabajo, pero también es cierto que uno tiene que darse a conocer, y que tiene que darse a conocer como persona, porque algo que nos enseñaba mi papá hace poco era, usted a las personas les tiene que llegar al corazón, porque es que el corazón es lo que abre la disposición de cualquier negocio, de cualquier situación. Entonces, si tú de entrada tienes una idea, pero estás cerrado y te montaste ya en el yo no hago nada gratis, en el yo no, yo no comparto, yo no, te va a ser mucho más complejo. Entonces, a ver, sí, eso. Sí, estar como mucho en la posición de aprendiz. De aprendiz, siempre, la humildad es fundamental. Porque cuando uno se siente ya poseedor de todo el conocimiento en un área, hasta ahí le llegó el aprendizaje, porque dice, pues no vas a estar abierto a aprender más, o a que otra persona de otra parte, de otro contexto, de otro momento, te enseñe lo que sabe. Y yo creo que el conocimiento es infinito. Bueno, creemos. Bueno, de hecho, nosotros aprendemos mucho de los emprendedores con los que estamos trabajando. Es como, wow, pero ¿qué son estas ideas tan geniales? Y es reconocer eso, que el trabajo en equipo es mucho más valioso, y ahí vas a encontrar mentores en el camino. Perfecto, muchas gracias a las dos. Incluso aquí hay otra pregunta del público que nos dicen qué riesgos y sacrificios exige una empresa de este tipo. En este caso me imagino que estará hablando de la empresa de ustedes, que es hablando propiamente con migración y demás. Pero riesgos, ¿en qué sentido? Pues la persona nos dice riesgos y sacrificios que exige una empresa. Me imagino que es al momento de crearla, cuando están con ella. A ver, riesgo como tal, en cualquier emprendimiento está el panorama de que no funcione, de que te roben, de que, no sé, de que un proyecto no sirva, de que te lo devuelvan, y seguramente va a suceder. Entonces, esos son los riesgos que yo creo que sería mejor tomarlo como un ejercicio de prospección. Cuando tú te sientas a organizar una idea y no lo ves como un panorama ideal, sino como puede suceder esto, puede suceder lo otro, puede suceder lo de más allá, vas más consciente, aunque a nosotros nos han pasado cosas fortuitas que no esperábamos, pero que a qué más se va a hacer, continuar. En términos de riesgos, yo lo veo desde ese punto de vista, no sé tú cómo lo veas. Sí, yo creo que lo que nos pasó mucho al comienzo, bueno, primero que uno empieza muy enamorado y sin tener idea, o bueno, así empezamos nosotros, yo creo que todo el mundo no empieza así, pero uno no tiene control de todo lo que va a pasar, de hecho de nada. Y creo que uno de los riesgos es que sí, que no se dé lo que estabas esperando, que es muy factible de hecho, o que pierdas la inversión. Que también puede suceder. Que pierdas la inversión, más que todo en términos económicos, porque la inversión de tiempo nunca está perdida. Es lo que decíamos, siempre vas a aprender de eso, entonces no es pérdida. Y pues, sacrificios, sí, ya sacrificios, muchos. No. Perdóname, continúa. Y lo que nos pasó mucho al comienzo fue que nos robaban las ideas, pues empezamos emprendiendo en marketing digital y esa cosa, y nos robaban mucho las ideas. Era una cosa súper loca, era muy, muy extraño, pero bueno, eso simplemente hizo que aprendiéramos también a soltar las ideas, porque a veces uno se enamora con una idea y cree que esa es la única que va a tener, y en la medida en que más ideas saques, va a ser más natural y espontáneo que surjan y surjan nuevas ideas y que te transformes mucho más fácil. Entonces,
riesgos, eso. Ya en términos de sacrificios, yo lo vería como renuncias, muchas, muchísimas. O sea, es que si estamos pensados para una estructura social en la que dependiendo de donde pertenezcas, el emprendimiento no te corresponde, partamos de ese hecho, ¿cierto? En que ya de entrada tienes que entrar a desmontar eso, a desmontarlo en tu cabeza y a demostrarlo, ¿no? Como así que yo no puedo. Es que yo sí puedo emprender, es que mis ideas sí valen. Y eso ya te va a traer una sucesión de renuncias a muchas cosas, empezando que si renuncias al trabajo, que si renuncias a una relación o a personas, que si renuncias a momentos. O a lugares. A lugares, como nosotros. En este momento que es moverte de lugar y entrar a un contexto nuevo en el que pues es como si fueras un recién nacido, pero que puede caminar y hablar, pero en términos de inmersión social, tienes que ser muy creativo para poder tener como contactos, movimiento, dinamismo, y así también se van a poder dar las oportunidades también laborales. Sí, entonces yo pienso que emprender y crear empresa o seguir un sueño, como lo quieras llamar, uno tiene que estar muy convencido, pero muy enamorado de esa idea, para poderla defender y mantener, porque van a haber muchas formas en que puede que te esté poniendo la vida a prueba o lo que sea, en que te van a, seguro, y tienes que estar, sí, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí. Entonces, eso. Perfecto. Si ustedes en este momento tuvieran $1.000 millones en la mano, ¿en qué los invertirían? Esa pregunta la polemizamos ella y yo, porque cuando yo escuché esa pregunta, yo literal dije como, o sea, ni siquiera en la cabeza me cabe la cifra, era como, no, pues yo ni esa cantidad de dinero. Y coincidimos en algo que ella va a explicar súper bien. Pero, a ver, yo lo que le decía a Cindy, o cuando leímos la pregunta, era como, a ver, yo creo que básicamente haría lo mismo porque el dinero sería un expansor. Como un megáfono, algo que incrementaría el impacto de lo que ya estoy haciendo. Porque básicamente mi aporte a la sociedad ya lo tengo identificado y lo puedo hacer con X cantidad de dinero o no, cero. O cero. Si una persona tiene identificado, yo le aporto a la sociedad y al mundo de esta manera, no necesita plata. No, y lo que decíamos, que el día es la vida, o que una gota de agua, pues es la información del océano, por decirlo así. Entonces, lo que tú haces con 10.000 pesos, si ya tienes claro ese propósito y ese cómo, es lo mismo que harás, pero a escala. Exacto. Con 10.000 millones o 100.000 millones. Si ahora trabajamos, voy a decir cualquier cosa, si ahora Paisalanes trabaja con 10 emprendedores, con 1.000 millones seguramente trabajaría con 1.000, con 10.000 o en 50 países, pero haría lo mismo. Listo, no, está súper bien. Y si ustedes fueran cada uno el presidente de la organización de sus sueños, puede ser cualquiera, y pudieran ser el presidente por un día, ¿qué realizaría cada una? Pero si ya soy la presidenta de la organización de mis sueños. O tiene que ser una famosa. O sea, no, la que quieran. Si ustedes sueñan estar en otra organización, por ejemplo, en alguna que siempre han soñado estar, ¿qué harían? O si están en la de ustedes y les encanta, ¿qué viene de nuevo? Yo tengo una idea. Si yo, por ejemplo, hay una organización acá que se llama Shoka, y yo fuera la presidenta de esa organización, inmediatamente buscaría emprendedores extranjeros. Yo buscaría cómo canalizar las oportunidades que son muy naturales en este contexto para los locales, para beneficiar al extranjero. ¿Ya? Sí. Y yo, bueno, de hecho yo me lo tomé como muy a pecho porque yo pensaba como si yo fuera la presidenta, pero de un país, no sé, de mi país, de hecho, o que tuviese como ese nivel de poder,
porque yo siempre he estado muy en función de la educación emocional y como de una cantidad de herramientas que debido al sistema educativo que tenemos, no solo en Colombia, sino pues es el que prima en la mayor parte del mundo, parece que nos educáramos al revés y dejamos la parte del ser tan abandonada que cuando salimos del supuesto proceso educativo estamos re perdidos y cometemos una cantidad de cosas que nos lastiman y que nos hacen perder y revolotear hasta que por fin algunos logramos como encontrarnos. Entonces yo realizaría una reestructuración o una mega inversión en introducir metodologías técnicas o escuelas de estudio más enfocadas al ser y a la vida. Y sí, como a la conexión con la existencia. Yo soy muy holística y soy muy del ser y del dar. Entonces, primero fortalecer a los niños y fortalecernos a nosotros encontrando quiénes somos, qué amamos, para que somos buenos, perdonar y todas estas cosas primero para poder después decir, bueno, es que yo soy bueno para esto, entonces me voy a enfocar en matemáticas, me voy a enfocar en ciencias, me voy a enfocar en escribir, y eso haría, eso ya es muy idealista, pero pues la pregunta es idealista. Eso creo que generaría un impacto en el mundo mucho más grande y en la tranquilidad de las personas. Lady Cindy, si ustedes pudieran devolver el tiempo y, por ejemplo, estudiar alguna otra cosa, ¿lo harían? ¿Cambiarían ese estudio que hubieran estudiado o no hubieran estudiado? Creí que algo adicional, no diferente. Podría ser también algo adicional. Bueno, si es algo adicional, yo habría estudiado desde antes 2 cosas, pensé, que van a sonar absolutamente absurdas, pero eso está soportado por la respuesta que di anteriormente. Bueno, una es ventas, que no es tan absurda, ¿cierto? Si uno aprende a venderse, o sea, venderse como profesional desde antes o como persona, porque yo creo que la interacción que tenemos con los demás todo el tiempo es una forma de promoverte, no tanto de venderte, sino de promoverte. También se facilitaría mucho más las cosas en términos ya de negocios. Y otra cosa creo que sería algo de teatro o algo así, porque creo que eso también suministra muchas herramientas para expresarte de una manera más cómoda y más segura y como más auténtica y conectar como más con el otro de una forma más natural, más fácil. Siempre he tenido como esa espinita y creo que en algún momento lo haré porque me da la curiosidad. Bueno, yo adicional habría comenzado a estudiar idiomas desde antes. Fundamental. Si quieres irte a vivir a un país X, mirar como qué idioma hablan o por lo menos inglés. Eso lo habría hecho desde antes y haberme tal vez metido un poco en lo social desde antes, pero poco más. ¿Ustedes han aprendido alguna habilidad nueva en los últimos meses o desde que están en España? ¿Alguna habilidad nueva que hayan aprendido cada uno o algo nuevo que hayan aprendido mientras están allá? Nosotros ya somos ninjas. Habilidades nuevas. Sí, muchas. Muchísimas. Por ejemplo, en mi caso, ahora me es mucho más fácil o haberme tenido que meter de lleno a hacer la inmersión social intensiva acá, me enseñó a ser más segura, es decir, a poder establecer contacto con alguien, porque al principio me era muy complejo, por ejemplo, desde el lenguaje, hacerte entender o transmitir una idea o pensar en yo tengo este proyecto, ahora cómo se lo comunico a alguien. Entonces, este proceso me ha enseñado, me ha fortalecido muchísimo en términos de seguridad, de autoconfianza y de practicidad.
y también he aprendido a restarle importancia a las cosas que no merecen la pena. O sea, como a lo que me es importante en la vida es importante y lo del resto. Yo, bueno, en términos prácticos, aprendí a ilustrar, que era algo que siempre había querido, pero que tenía un bloqueo, o sea, súper abstracto de, no, es que no sé ilustrar o no es para mí, o yo no soy ilustradora, yo no tengo el talento, bla. Y fue cuestión de encontrar la herramienta adecuada y es ya mi estado de meditación literal. Entonces, eso lo aprendí este año. Aprendí este año, ya en términos como de más de personalidad, a pedir ayuda, porque a veces el ego es tan jodido que te hace creer que tenés que hacerlo todo sola o solo. Y, o sea, es que literal era que no me salía, o sea, lo gritaban mis ojos, pero no era capaz de verbalizarlo. Y ahora se me da más natural reconocer que pues es que no puedo con todo, no puedo, pues no tengo que saber hacerlo todo y hay gente que está dispuesta también y que quiere ayudarte porque hay gente que te quiere y pues que le encantaría verte bien y saber que aportó a ese bienestar. Entonces, por ese lado eso. Y creo que había otra, pero ya no la recuerdo. Bueno, a mí sí me hiciste recordar una de la paciencia. La paciencia la he fortalecido y entrenado de una manera y ahora todo lo abordo de una manera más serena y más desde el fluir. Es como, bueno, como yo ya hice mi parte, ya que el universo haga la suya, porque antes era muy, ya todo lo tengo que hacer, ya todos los proyectos tienen que surgir, ya todo, y me cargaba de 1.000.000 de ideas. Y la fe. Ya está. Y está súper bien. En el campo de expertise de cada uno, porque es diferente, pues la una es diseñadora psicóloga y la otra es gestora de proyectos y negociadora internacional, ¿ustedes cuáles creen que son las tendencias que han identificado cada uno en su campo de expertise o que van a venir para el futuro? ¿Cuáles son esas tendencias actuales del mercado del futuro que ustedes han ido identificando cada uno como en su campo de acción? Sí, bueno, a ver, yo lo voy a hablar desde los negocios, más no desde el comercio exterior, que es como un mito que puede haber alrededor de los negocios internacionales. Como yo ejerzo, me muevo desde la negociación o la creación y la gestión de ideas. Entonces, una tendencia fundamental que lo ha marcado, que lo ha reafirmado mucho más lo que estamos viviendo en términos de la pandemia, son los negocios sostenibles y los negocios con alma, es decir, los negocios, como te decía al principio, que tienen una esencia de dar, de cómo mi emprendimiento, cómo mi negocio aporta a mejorar la vida o una problemática o hace que el mundo sea un poco mejor, porque ahora mismo, no es que esté cambiando, ahora mismo todo se mueve alrededor de cómo ayudo, todo son redes, todo es humanitario, entonces eso es algo fundamental, eso yo creo que ya es una característica que tiene que estar en cualquier plan de negocio. Y lo del diseño y la psicología, y lo conecto con lo que ella dice, creo que es que ahora el mundo se mueve en función de las experiencias. Entonces, en diseño yo veo mucho el tema de experiencia de usuario, aunque pues no es mi área y no lo he estudiado, pero se ve muchísimo que las empresas buscan personas diseñadoras, pero que conozcan de experiencia de usuario. Y eso tiene que ver es con todas esas emociones y esas sensaciones y esos recuerdos que le están generando a la gente con tu producto o con tu servicio. Y con la psicología un poquito por ahí también. Yo lo que he aprendido trabajando en este mundo de la innovación social o del emprendimiento social, que lo conocí pues por azares de la vida, no porque yo lo haya estudiado, yo no recuerdo haberlo escuchado en la universidad y si un profe me está escuchando y me lo dijo, perdón. Pero el tema de la innovación social es algo que los psicólogos tenemos cabida en cualquier ámbito donde haya seres humanos. Entonces es también como
encontrar eso que amas con eso que sabes hacer y que sabes dar. Y si sos psicólogo, lo digital, porque ahora con toda esta situación, esta tal nueva normalidad, pues lo digital definitivamente. Tienes que saber comunicarte, tienes que saber llegarle a las personas y tienes que saber generar experiencias y conectarte con la gente aunque no estés presente físicamente. Algo importante que menciona Cindy es que ahora esta situación mundial ha abierto la posibilidad de que los negocios sean muy transversales, es decir, ya no se necesita la presencialidad para hacer un negocio. Ya tú puedes pensar tu producto o servicio en cualquier parte del mundo a través de la tecnología de lo virtual. Entonces, si tú logras mutar o transformar tu experiencia o tu idea de negocio en algo que pueda promoverse en el extranjero, fácilmente lo puedes hacer ahora a través de la digitalidad. Entonces es fundamental formarse en ese aspecto, qué plataformas se están usando, cómo se están conectando, investigar si yo quiero llegar a un país, cómo llego, cómo puedo transformar o adaptar mi idea de negocio para que sea más aceptada en X medios y así expandir un poco la mentalidad de lo local a un poco más global. Perfecto. Y para cerrar toda esta experiencia, quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes pudieran devolver el tiempo, ¿qué hubieran hecho diferente? Se quedaron pensando las dos. Corchadas. En la vida. ¿En qué he hecho diferente qué y cuándo? No, si ustedes hubieran podido, por ejemplo, cambiar algo en la vida o algo en lo profesional y se enfocan en eso, como que quisieran, o sea, si pudieran devolver el tiempo que hubieran hecho diferente en cualquiera de los sentidos con los que más identifiquen. A ver, teniendo en cuenta que ahora creo que todo pasa por algo, diría que nada. Sin embargo, me habría dado mucho sufrimiento si en algún momento de la vida hubiese soltado. Hubiese preferido soltar a quedarme con el miedo. Porque estuve atada a una situación muy dolorosa mucho tiempo por miedo a soltar, y luego de soltar fue muchísimo más fácil. Entonces creo que hubiese elegido soltar en vez del miedo en ese momento. Y yo habría, bueno, de haberlo sabido, o sea, si esta yo de hoy se pudiese ir para la yo de hace 5 años, le diría que trabajara mucho los bloqueos que tiene con el dinero y con el merecimiento, porque creo que todo, pues creo no, lo escuché por ahí, a una chica que dentro de las referentes se llama Tatiana Arias, creo, y es de Colombia y habla mucho de la educación financiera. Y le aprendí que uno tiene como un umbral mental inconsciente sobre lo que cree que se merece ganar. Y no es que esté millonaria en este momento, pero apunto allá. Ha fluido mucho mejor. Pero en cuanto últimamente he estado entendiendo mucho más como esta dinámica del dinero, porque tuve una época de un bloqueo re loco. Y creo que donde yo hubiese empezado a trabajar justo en ese momento que tuve como esta ruptura con la relación con el dinero y hubiese aprendido a relacionarme diferente con esa idea del dinero, del ganar, del intercambio, del saber hacer, del págame por lo que sé, por lo que te hago, también estaría quizá en un punto diferente, supongo que en un punto superior, pues en términos económicos. Pero como dice Lady, no es que me arrepienta, porque gracias a eso aprendí esto que ahora sé. Quizá antes nunca me hubiese cuestionado. Pero bueno, ¿qué tal? Pero sí, me hubiese gustado mucho indagar, excavar mucho más en términos de mi concepción del dinero y los bloqueos y las ideas que tengo alrededor de él para tener una relación y una dinámica diferente con él. Perfecto, muchas gracias a las dos, muchas gracias Lady Cindy por acompañarnos en este espacio. A todas las personas que nos están viendo en este momento les compartí acá en el chat el link de Cindy y de Lady para que se sigan conectando con ellas y por supuesto la página web de la organización en la que ellas están trabajando, que construyeron durante la pandemia para que ustedes sigan aprendiendo conocimiento y nuevos aprendizajes cada día. Muchas gracias por acompañarnos en todo este ciclo que hemos llevado hasta los en vivos. Nuevamente muchas gracias a ustedes dos por estar con nosotros
No, Bueno, a y si ti. tienen alguna pregunta, si podemos ayudar en algo o aportar de alguna manera, en el correo electrónico, con mucho Bienvenidos sean. gusto. Por aquí a la orden. Gracias a ti por Y gracias a abrir, ustedes, sí, a por abrir el ustedes por este espacio. espacio, De nos verdad. encantó y estamos a su disposición. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en todo este ciclo de en vivos. El próximo año les estaremos notificando sobre nuevas personalidades que nos van a acompañar. Espero tengan un feliz resto de día y que estén muy bien. Gracias.